Un saludo a nuestros auditores como todas las semanas. Mi nombre es Cecilia Marra, en Yo Soy Digital Chile, el canal de radio, difusión de literatura. Estoy con Trinidad Siles del Valle y Gabriela Oces para impactar, transformar sus vidas, para que nos comenten lo que ustedes quieran de literatura. Estoy feliz de los nuevos auditores que estamos haciendo en nuestra red. Quiero saludar cariñosamente a Pilar Enríquez, que vive en Chile y nos ha mandado un relato, una especie de relato que ella hizo, que postuló a la Católica cuando estuvimos en pandemia, a la residencia Lenoble. Muchas gracias por escucharnos, a los adultos mayores, que es un emprendimiento, y a nuestra querida Elda Odicio, que nos mandó un saludo a todo nuestro equipo, que se lo hice llegar ayer por WhatsApp, y una pequeña poesía con el cuento anterior. Así que un saludo grande a Elda. Hoy día Elda estaba fascinada, ella vive en Argentina, y estaba muy contenta que iba a su segunda dosis de la vacuna contra el COVID. Así que Elda, te mandamos un tremendo saludo. Y ahora los dejo con Trini a ver qué cuento nos tiene para esta semana. Muy bien. Buenos días a todos, buenos días al equipo. Y hoy día nos reencontramos otra vez con un cuento distinto. Y esta vez nos vamos a Norteamérica, con un autor que es posible que hayamos oído todos, que es John Steinbeck. El cuento pertenece a una antología que se llama El Pony Rojo. Y este es el primer capítulo que compone este libro. El cuento se llama El Regalo. El Regalo. Primer episodio de la infancia de Jody Tiflin, cuya existencia se desarrolla en una granja de California junto a sus padres y al peón Billy Buck. Jody, el pequeño de 10 años con unos cabellos como césped amarillo y polvoriento, debía cumplir tareas habituales en el rancho, llenar bien la leñera y darle de comer a las gallinas, siempre con los dos perros, Doublet Matt, el de la cola gruesa, y Smasher, el que había matado un coyote a costa de haber perdido una oreja. Carl Tiflin, alto y severo respecto a la disciplina de su hijo, le indica al chico que él los acompañaría ese día hacia el monte, caminando cara al sol hacia un pesebre. Allí se encontraría por primera vez con un pony colorado que le miraba desde la casilla. Tenía un pelaje áspero y grueso y la crin larga y enmarañada. Su padre le encargó con cuidado, sin decirle claramente que era para él. Tuvo que ser Billy, hombrecito estevado, bigotes de morsa, manos cuadradas de mirada contemplativa, quien le indicara que el potro sería de él siempre que lo cuidara y lo tratara bien. Lo habían comprado en una subasta del sheriff. Un circo había fracasado en Salinas, dejando deudas, y el sheriff decidió vender sus propiedades. Jody lo bautizó como Gavilán y quiso enseñárselos a sus compañeros, que incluso habían sospechado que Jody era algo cobarde. Su madre, en cambio, sintió surgir dentro de ella un extraño sentimiento de orgullo. Gradualmente, el pony se relajó su tensión, hablaba con sus orejas, y Billy, que era muy entendido en estos animales, le fue contando acerca de los caballos. Primero vino la doma, el cadestraje, luego el adiestramiento y finalmente el enfilamiento y la cinchadura. Gavilán no tardó mucho en hacerlo todo de modo perfecto y a querer mucho a Jody. Jody había mantenido al pony en el pesebre mientras duraba la lluvia. En una oportunidad en que iría al colegio, Billy, en quien todos confiaban mucho, le recomendó que lo dejara a la intemperie, ya que era poco probable que lloviera ese día. Él iría con su padre a la colina a limpiar de hojas el manantial,
y a su regreso el mismo Billy lo cuidaría. Llovió fuertemente. Después del colegio, preocupado, Jody corrió hacia su casa, salpicándose con el barro de la carretera. Gavilán permanecía con la cabeza gacha y las ancas expuestas al agua y al viento. Jody lo cobijó entonces y lo secó con lo que pudo. Anochecía ya cuando Billy Buck y Carl Tiflin llegaron de vuelta a casa. Billy se sintió culpable. Se había equivocado en su pronóstico. Juntos lo abrigaron con el cobertor y Billy se quedó durmiendo en el establo para asistirlo. Dado que Gavilán tosía y le costaba respirar, le aplicó una vaporización y le aseguró al niño que el caballo se pondría bien, que no tenía de qué preocuparse. Al día siguiente, Gavilán ya respiraba con un quejido profundo y paciente. Jody miró incrédulamente a Billy, que le dijo que si no le daba neumonía, podían salvarlo. Días después no hubo otra solución que abrirle un pequeño agujero en la tráquea. El pony cogió fuerza repentina, pero luego volvió a decaer. Llegó su padre y le indicó a Jody de un modo autoritario que se fuera del establo. Billy en ese momento reaccionó irritado diciéndole al padre, déjalo en paz. Después de todo, es su pony. Carl Tiflin se alejó, sintiéndose herido en sus sentimientos. El pony se fue. No pudo contra su propia vida. Jody entonces salió corriendo a la luz matinal, alzando los ojos, vio un círculo de cuervos negros que giraban descendiendo cada vez más. Golpeó a uno de esos que quiso acercarse a Gavilán. Su padre no entendía el dolor del niño. Tuvo que ser nuevamente Billy quien le dijera con impaciencia, por amor de Dios, hombre, ¿no puede comprender lo que siente el muchacho? Como en otras oportunidades, no nos quedó otra alternativa que resumir el cuento, pero con las mismas frases y párrafos del autor. Pero, como les decía, este es uno de los cuentos de John Steinbeck del Pony Rojo, el primero, que se llama El regalo. Curiosamente, sarcásticamente quizás, porque de qué regalo se trata, ¿no? Aquí lo trata de un modo irónico el autor, porque si bien quería hacer un regalo, bueno, fue un regalo que tuvo un distinto vuelo, porque el regalo que iba a ser un don, un caballo que se iba a quedar a acompañar para siempre o por una larga temporada a Jody, terminó convirtiéndose en una oportunidad de crecimiento, quizá, de aprendizaje, porque a Jody le toca acompañarlo en su muerte y por un descuido que es propio del ser humano, en que el mismo Billy, que era el peón y que sabía mucho de animales, no le supo aconsejar bien y no hizo un buen pronóstico del tiempo, porque efectivamente llovió y el pony se terminó agarrando una neumonía y no hubo caso de salvarlo. Y el niño sufre enormemente una pérdida grande, pero sufre además otras circunstancias, como es, por ejemplo, que de pronto los dioses se caen, porque Billy, que era el gran consejero de caballos, se equivoca y él mismo lo reconoce, pero se le cae una autoridad de alguna manera. Y también se le cae el padre, ¿no? El padre, aparentemente un hombre muy típico bueno, como un buen campechano, un jefe de la granja, bueno, que quería impartir cierta autoridad, pero se le olvida el aspecto de psicología blanda, ¿no? De cómo manejarse mejor con el hijo ante una pérdida. Quiere demostrar una autoridad que se le cae un poco e incluso es cuestionada por el mismo peón que lo llama al orden y le dice, por favor, sea un buen padre en este momento y aprende a acompañar a tu hijo. Es un cuento propio de
el realismo psicológico norteamericano, pero que nos hace ver un periodo importantísimo en la historia norteamericana que vamos a ver, que la voy a exponer un poco más adelante en forma muy sutil, porque no está hoy día Maite para explicarnos mejor. Pero este cuento pertenece un poco al contexto norteamericano de la crisis del año 29, una crisis que surgió posteriormente a la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos, de alguna manera, terminó quebrando sus finanzas con la gran ayuda que tuvo que prestarle al mundo, sobre todo a Europa, para reconstruirse. Y finalmente terminó en un quiebre mundial de sus finanzas, pero principalmente Estados Unidos se vio sucumbida por esta explosión económica, que significó un quiebre de estas granjas, de estas familias que buscaron soluciones como desplazarse a través de Estados Unidos, en busca de soluciones familiares, en busca de empleo. Lo vamos a conversar un poco más, pero me encantaría escuchar la opinión de Gabriela desde el punto de vista suyo, ¿no? Les abro entonces el micrófono. Gabriela. Gracias, Trini. Este cuento es un cuento de amor y muerte. Como todo amor es vincular, todo amor implica vínculo, y el autor va describiendo de una manera muy profunda cómo el niño se va vinculando con el pony, va poniendo en juego conductas como observarlo mucho, como ser muy sensible a las reacciones del caballo, como valorarlo, darle cariño, compañía. De hecho, lo acompaña durante toda su agonía. Se muestra muy sensible a las reacciones del caballo, y de hecho el niño fue más sabio que el trabajador experto en bestias cuando el niño le dice que ojalá el caballo no lo saque ese día que el tiempo estaba malo. Y el caballo es sacado independientemente de lo que el niño le dice, le pide al trabajador. Y ¿de dónde viene esa sabiduría? Viene de la conexión del niño con el caballo, su atención a las condiciones climáticas, y en última instancia viene de una sabiduría del corazón. Ahora, el niño tiene 10 años, por lo tanto también el caballo para él significa un símbolo de estatus, de pertenencia frente a su grupo de pares. Él soñaba con montar este caballo y que todos sus amigos lo vieran, y de esta manera lo iban a ver como alguien grande. Ahora, los padres asisten a este drama desde distintas posturas. La madre se muestra muy sensible, muy orgullosa cuando el pony llega, cuando ya empieza la agonía. La madre toma un rol protector del niño, pero sin decirlo, sin palabras. Es una protección como que va del cariño expresado en esto. Le permite no cumplir las tareas que el niño cumplía eran muy importantes. Él tenía encargos que podía hacer a su edad, como guardar la leña, preocuparse de las aves y cosas de ese tipo, que también se entienden a la luz de lo que dijo la Trini. O sea, toda la familia participaba de las tareas del campo. Había un solo trabajador y que tenía una relación bastante horizontal con los patrones, con los padres de Jody, y todo esto lo podemos entender a la luz de este periodo de escasez que estaba viviendo el país. En cambio, el padre opera desde otro lado. El padre opera desde la autoridad, como decía la Trini, y de la asunción del rol que se le asignaba al hombre en ese momento, y que implica no mostrar los sentimientos, implica
actuar desde la dureza. Él en esos términos no es empático con el niño. Por eso el trabajador incluso le llama la atención al padre al final del cuento por lo insensible y se muestra ante Jody. Pero no hay que olvidar que parte del rol masculino y de la educación de los hombres es mantener bajo control los sentimientos. Un hombre bien socializado en ese medio y en muchos otros no mostraba sentimientos, y él estaba también imprimiendo en su hijo este aprendizaje, ya en situaciones tan dramáticas. Ahora, es como muy fuerte el sufrimiento del niño. El niño acompaña al caballo en su enfermedad, en toda su agonía, cuando le deben incluso hacer una traqueotomía al caballo. O sea, es muy fuerte lo que una criatura de 10 años tiene que vivir, y es un aprendizaje duro, el aprendizaje que él hace, que es el aprendizaje de la muerte, en último lugar. Y no debemos olvidarnos que aquí están como las dos facetas, el vínculo, el amor, y la muerte, el vínculo y su pérdida, que es la contrapartida de los que aman, ¿no? El enfrentar o temer o anticipar la muerte del ser amado, ¿ya? Y este niño lo vive tan tempranamente. No cabe sino cerrar, y voy a hacerlo con las palabras de una gran cantautora chilena, Violeta Parra, cuando dice, gracias a la vida, en esa canción maravillosa, que debe ser una de las canciones más lindas de todos los tiempos, cuando dice, gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio la risa y me dio el llanto, con ellos distingo, ojo, dicha de quebranto, lo que experimentó Jody frente al pony, lo que él ha vivido profundamente en este cuento, ¿no? Y termina digamos, ese verso con los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes, que es mi propio canto. Eso es lo que podría decir este poema. Gracias, Gaby. En realidad es cierto. A mí me gustaría hacerte una pregunta, Gaby, a ver si me la puedes responder al tiro. Cuando un niño pierde una mascota, un animalito o un ser querido como un ser humano, un pariente, un abuelo, ¿qué tienen que hacer los padres? Porque muchas veces los padres con su dolor se olvidan del dolor de los niños. ¿Qué debiera hacer un padre frente a eso, o una madre? Yo pienso que dos cosas, Cecilia. También lo pensé cuando estaba preparando lo que iba a decir. Primero que nada, estar ahí, acompañar, contener, y hablar con la verdad. O sea, aquí hay una pérdida y hay elementos de la realidad que no es necesario y que es negativo ocultar a los niños. Los niños, de alguna manera, también están preparados, más de lo que uno cree. Entonces, a nivel de explicaciones, darle explicaciones que el niño pueda entender. Y esto depende mucho de la edad. A veces los niños más chicos no entienden el carácter irreversible, por ejemplo, de la pérdida. Hay que respetar los procesos de ellos, pero en el caso de Jody cabe el acompañamiento, cosa que la madre hace. La madre hace sin palabras. Cada quien lo hace desde sus posibilidades afectivas. Y el padre lo hace desde enseñarlo. Y no muestra tus sentimientos porque cree que Interesante, porque yo me acuerdo cuando era pequeña, murió mi abuelo y me acuerdo que no podíamos escuchar televisión en la casa, no podíamos poner radio y eso nos hacía ponernos más tristes todavía. Yo no sé si eso fue correcto por mi mamá que nos pidió eso. Tal vez al niño, sí, yo creo que hay que preguntarle que esto es un proceso normal, ¿cierto?, de la vida y sobre todo una mascotita que uno dice, es una mascota, como el caso de Pony, ¿cierto? El papá era súper disciplinado. Y a mí me encantó este cuento porque hablaba, yo me acuerdo cuando éramos chicos, yo creo que aquí el panel
de todas maneras en algún minuto estuvo en el campo. Habla de las vacas, del conejo, los cuervos, yo me acuerdo de los divisado muy de lejos, los melones destrozados, o no sé si ustedes se acuerdan cuando éramos chicos, las cosas ricas que podíamos comer era un tomate. Hoy día, en esa época no habían golosinas, habían cosas naturales que nos robábamos de la casa, un tomate, la cereza. Me acuerdo mi mamá remendando los calcetines, que el cuento habla de eso. Hoy día nadie remenda un calcetín, hoy día se bota y se compra uno nuevo. Y en esa época se remendaban calcetines. Me acuerdo que mi mamá me contaba que ella le tomaba los puntos a la media cuando era chica y se ganaba la vida en eso, cuando era joven. Qué cosa más linda, cómo lo hacía, anda a saber tú. Las gallinas, yo me acuerdo que teníamos gallinas en la casa, íbamos a buscar los huevitos, los búhos aquí en la quinta región hay búhos. Entonces, este cuento me llevó a toda esa parte súper linda y me gustó. Y por otro lado, lo que dice la Gaby, la disciplina del padre, no supo ver la pérdida de su hijo, pero la madre siempre están ahí, o uno de los dos siempre están ahí. Y con esto quiero volverle la palabra a Trini, que nos tiene que agregar. Bueno, referirme algo al autor, ¿no? Es importante también saber de él. Él, la verdad, que se convirtió en un profeta de los sin voz, desamparados por el impacto que significó esa crisis de la que les hablaba en 1929, que sucumbió a muchas familias, efectivamente. Y John Steinbeck se hace cargo de manifestar ese dolor y esa angustia que significó durante muchos años el reponerse a eso, ¿no? En el libro en el libro mayor que tiene él, que son Las uvas de la ira, él comenta esta historia y es la travesía que tiene una familia y los que están cercanos, que finalmente se suben a un camión y recorren de este a oeste Estados Unidos, buscando un mejor destino, buscando empleo, y se encuentran con una serie de facetas que les van mostrando la idiosincrasia norteamericana de estos pueblos, de la gente, de sus comportamientos en la desesperación, en la angustia. Es un libro estupendo que colocó a este hombre dentro de los grandes. De hecho, él fue aclamado y premiado en 1900, déjenme verlo bien, 1940 con el premio Pulitzer y posteriormente el año 62 con el premio Nobel, lo que en ese momento creó mucho cuestionamiento porque por la escritura y el contenido que tenía, era considerado comunista porque se hacía cargo de estas dolencias, de estas injusticias, de estos trabajadores, pero no se lo supo entender bien y en el momento de la entrega, él se sintió muy defraudado de su misma nación por el poco apoyo que le daban. La verdad que fue muy injusto cómo se procedió con interpretarlo, porque yo creo que no se captó la esencia de lo que John Steinbeck quería revelar. Ahora, este cuento, que pertenece, como les decía, al Pony Rojo, es de 1933. Las uvas de la ira son del 39, pero escribió mucho. Tuvo una vida bohemia, sí, un poco errante, sí, también. Él vivió en un bote durante una temporada, lo mantuvo el padre, pero yo creo que este hombre supo desentrañar los sentimientos que se vivieron en esa época de una manera original y además muy genuina de lo que significaba ese momento desesperado de no tener que darles qué comer a los padres, a los abuelos, a los hijos, y entre medio ver sufrir, morir a algunos de ellos en el camino, ¿no? Y con respecto al cuento, yo creo que este cuento sí es uno de los cuentos de la antología, como les decía, pero nos acerca mucho también a la visión de un niño frente
a una traición del destino, ¿no? Porque qué mejor que un caballo como un regalo con el que él se encariña tanto y lo aprende a cuidar mucho. Pero van apareciendo una serie de aspectos que son interesantes de conversar también. Por ejemplo, el hecho de darle a un niño la posibilidad de montar, de cabalgar y de saber dominar al caballo, implica una etapa fundamental para una persona de campo que se relaciona con animales. Y él lo aprende a hacer. O sea, hay un aprendizaje. Finalmente el regalo termina siendo una oportunidad y el chiquillo la sabe aprovechar muy bien. Por eso es que cuando se le acaba, bueno, él sufre bastante con eso, ¿no? Yo creo que hay otra serie de aspectos que simplemente quiero tocar someramente, que es el contrapunto que se produce entre los mismos personajes, ¿no? De alguna manera, la madre, con esa actitud maternal y orgullosa por lo que está viendo de su hijo, y también la de Buddy, la del peón, que no solamente acompaña al chiquillo, sino que lo forma y después incluso le cuestiona al padre un mejor comportamiento hacia el hijo. Ese tipo de cosas aparecen en este libro y uno va descubriendo otras tantas, ¿no? Pero porque aparece también en un principio la travesura del niño, es un chiquillo de 10 11 años, que incluso maltrata a los animales, no se da cuenta de lo que le puede producir, los tortura, los deshace, los desentraña y después los tira. Y después de eso va apareciendo otro Jody, ¿no? Cuando ya le entregan la responsabilidad y él se hace cargo. Es un cuento precioso. Em, lo hemos sobrevolado y si ustedes se toman el tiempo de leer estas veintitantas páginas, vale la pena porque uno se sustrae y se sumerge un poco en la atmósfera del campo que comentaba Cecilia también. Muy bien, Gabriela. Yo dejo para el final el comentario de mi libro, Cecilia, pero le entrego entonces la palabra a Gabriela. Gracias, Trini. Fíjate que este libro describe muy bien todo el entorno campesino, muy bien. Y no hay que olvidarse que cuando las personas están cercanas a la naturaleza, en un campo, en una parcela, hay mucho más contacto con realidades primitivas. Me refiero a la vida, a la muerte, a la vida natural, a la vida de los animales, al apareamiento de los animales, etc. O sea, hay mayor contacto con esa dimensión de la vida. Y junto con la naturaleza, aquí en este cuento, en cuanto al entorno, hay como una atmósfera media sombría. Yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, Ceci, Trini, pero es como que está lleno de presagios. ¿Ah? De hecho, el libro empieza con unos cuervos sobrevolando, o sea, en algún nivel los pájaros son de mal agüero, ¿no? No hay como una, esto que el niño presiente, hay estos presentimientos que algo malo va a pasar, es como medio angustiante, medio opresivo. La vida está hecha de manera muy rígida, muy fuerte, como se levantan súper temprano, ven salir el sol, se desayuna lo mismo todos los días. Hay ciertos ritos a los cuales todos, la familia y el trabajador, en el cual todos participan. Es una vida súper estructurada y eso te habla un poco del intento de dominar esta naturaleza y sobrevivir a estas circunstancias probablemente. Y por otro lado, cabe pensar también que el pony no era un animal de mucho pedigrí, ni mucha, como que también participa en esta atmósfera media precaria, ¿no? El pony fue comprado a un señor que liquidaba
las pertenencias de un circo. Entonces, el pobre pony lo pilló la lluvia y se murió. Y el trabajador, que era más conocedor, decía, no, si yo he visto caballos así de mal y se reponen, y una lluvia no le va a hacer nada si es que lloviera. Bueno, el pobre pony debe haber tenido una muy mala salud de base. Y es probable que el padre de Joy, amoroso, o sea, dentro de toda su masculinidad carente de sentimiento expresivo, tenían otra manera de vivir los sentimientos. Le regala lo que puede regalarle a este niñito que es un caballito, supongamos, a mal traer, o que no tuvo la capacidad de superar una mojada, ¿ya? Cosa que en el campo, en cualquier lugar es frecuente. Si tú vives cerca de un lugar de lluvia, es verdad que los animales se van a cobijar debajo de los árboles, pero el pobre pony no soportó una mojada, y eso te dice del tipo de animal como que debe haber sido. Entonces es un cuento redondo al parecer. No sé si ustedes están de acuerdo o no con esto. De haber tenido mala alimentación, me da la impresión. Antes que la Trini nos recomienda su libro, quiero compartir con los auditores eh, la tremenda facha del, del escritor. Miren, lo pueden ver, ¿cierto? Sí. ¿Lo ven? No, bien estupendo el señor. Parece que tenía ojos claritos, tenía una muy buena facha para que nuestros auditores que lo ven por el celular, nuestro cuento, lo puedan visualizar. Y ahora dejo a la Trini para que nos cuente qué nos va a recomendar del libro esta semana. Bueno, yo quiero recomendarles un libro que ya tiene sus años, de un autor que a mí me gusta muchísimo, que es Henning Mankell. Lo voy a acercar a Henning Mankell, ok. Zapatos italianos. Henning Mankell. Él es un escritor sueco, nacido en 1948, y que ha publicado muchísimos libros policiales, detectivescos, es un autor muy versátil que escribe sobre muchas cosas, pero siempre nos envuelve con una fascinación porque hay expectativa, van sucediendo una serie de cosas en las tramas. Pero en este caso, él reposa en un tema que me gusta mucho, que es el tema de la tercera edad. Se llama, bueno, Zapatos Italianos. Y aquí se produce algo precioso, que es el reencuentro de dos viejos. Habían sido matrimonio hacía muchos años. Habían dejado de verse, separados, pero él se recluye por su temperamento, él es muy solitario, en las montañas. Y cuando ella sabe que tiene cáncer, va en búsqueda de él, porque quiere pasar los últimos años con él, para tener un reencuentro y conversar de todo lo que no han conversado en su vida. Y hay un amor que todavía está presente, pero ella, con lo que significa una enfermedad, bueno, llega al lugar donde está este hombre con mucha dificultad y se produce un reencuentro entre los dos. Y se acompañan hasta el final de su vida, en que cada uno le va contando la intimidad al otro. Es un libro precioso en el que cada uno despliega lo mejor de cada uno y confiesa además todo lo que vivió él después solo. Pero no quiero contarles el final, simplemente sin expolearles el final, pero hay una escena que a mí me hizo recordar mucho y que además me cobró mucho sentido, que es un momento en que quieren ir juntos a visitar a una hija que vive cerca. Entonces en algún momento toman el auto de él y empiezan a recorrer el camino, y entre medio del frío, del hielo, en pleno invierno. Y en un momento se detienen porque el auto para, no puede continuar. Y sale entonces él a ver cuál es el deterioro, cómo está el camino, y se acerca un poco a un pantano de hielo, y camina un poco más profundo y cae en un hoyo y se sumerge y se
bueno, obviamente que si no hubiera tenido ayuda, él queda allí muerto, ¿no? Ella se baja con mucha dificultad igual y sin fuerzas, pero con toda la que puede recuperar, lo tira al anciano para atrás, lo lleva al auto, lo desnuda, se desnuda ella y le da el calor del cuerpo. Y ese encuentro de los dos desnudos ancianos recobra vida y le da vida a él. Hoy esa escena es preciosa, quizás se acuerden de mí cuando la lean, pero vale la pena, bueno, tratar de leer este libro que les puede traer recuerdos o por lo menos reflexiones en torno al tema del reencuentro entre dos ancianos. Y con esto yo cierro mi participación y espero verlos la próxima semana con otro cuento. Muchas gracias y un abrazo para todos. Nosotros con Gaby le queremos recomendar una película, en realidad me la recomendó Gaby. Es el último bastión, ¿cierto? El último bastión que la encontramos en Netflix. Yo la voy a ver esta semana, así que para que nuestros auditores la vean y a ver qué nos comentan después. Tenemos otra película más, pero vamos a ir paso a paso, recomendándola. Y Gaby la vio, ¿cierto? El Es último serie, bastión. ¿no? Es una Ah, es serie. ya, es serie. Así que a ver que nos comenten. Y Gaby, ¿te quiere despedir de la audiencia? Muchas gracias por escucharnos, ojalá hayan disfrutado y ojalá les haya dado todo lo que hemos hecho un minutito de reflexión y de alegría. Bien. Un abrazo súper grande, nos vemos la próxima semana y nosotros, fíjense en nuestras redes sociales, estamos haciendo cursos gratuitos en junio y julio. Es un encuentro latinoamericano de todas las personas que ayudan a las personas mayores, así que estén pendientes de las redes, va a haber cursos de Zoom, WhatsApp, kinesiología, música, seguridad en Internet, y en julio van a haber más cursos, así que es un encuentro amoroso, somos agentes de cambio en Latinoamérica para todas las personas mayores que creemos que tienen que acceder a estos cursos gratuitos. Así que hasta la próxima semana, que estén súper, súper bien.